Estabas a punto de lograrlo. Todo parecía alineado, el proyecto avanzaba, la oportunidad estaba cerca, los papeles iban en camino, la puerta ya estaba entreabierta. Y de repente todo se detiene, sin aviso, sin lógica aparente, sin una explicación que calme ese nudo en el estómago que aparece cuando algo que dabas por seguro simplemente desaparece, se cae, se bloquea o se retrasaba indefinidamente, y entonces haces lo que todos hacemos en ese momento, buscas culpables fuera, la burocracia, la economía, las personas, la mala suerte, el sistema, pero hay algo más profundo que no estás viendo, algo que no está en lo visible sino en lo invisible, algo que no ocurre en el mundo externo sino en tu propio campo interno. Porque hay momentos en los que el universo no te está cerrando una puerta, te está frenando, te está deteniendo con precisión quirúrgica, no como castigo, sino como contención. Y si te paras a sentirlo en lugar de resistirlo, empiezas a darte cuenta de que no es un bloqueo, sin sentido, es una señal, una intervención, una especie de pausa obligatoria que llega cuando tu frecuencia ya no está alineada con lo que intentas construir. Y aquí es donde empieza la verdadera comprensión, porque no todo lo que deseas puede manifestarse si tu estado interno no es coherente con ello. No porque no lo merezcas, sino porque no lo sostendrías. Y el universo no responde solo a lo que dices que quieres, responde a lo que eres, capaz de sostener sin romperte. Y cuando hay duda, cuando hay ruido, cuando hay interferencia en tu campo, lo que haces no es avanzar, es expandir esa incoherencia. Y ahí es donde el sistema se detiene, porque la expansión sin integridad siempre termina en caída. Y este es el punto que nadie quiere escuchar, pero que necesitas integrar. No siempre que algo se bloquea es porque algo está mal fuera. Muchas veces es porque algo dentro necesita ser corregido antes de que el siguiente nivel pueda abrirse. La duda es el primer factor. La duda no es solo un pensamiento, es una frecuencia, es una vibración que altera tu señal. Imagina que tu intención es como una transmisión, una señal que envías constantemente al campo de posibilidades. Cuando esa señal es clara, coherente y estable, las cosas fluyen, aparecen oportunidades, las puertas se abren con naturalidad, pero cuando introduces la duda, esa señal se distorsiona, empieza a fluctuar, a perder fuerza, a volverse inconsistente, y entonces lo que recibes es igual de inconsistente. Retrasos, bloqueos, cancelaciones, silencios, porque el universo no puede responder con precisión a una señal que cambia constantemente. Y aquí es donde muchas personas se frustran porque creen que quieren algo pero internamente están en conflicto. Una parte avanza y otra parte se retrae. Una parte cree y otra duda. Una parte confía y otra teme. Y esa incoherencia genera un cortocircuito energético que se manifiesta en la realidad como bloqueo, pero hay algo aún más profundo, porque la duda rara vez viene sola. Viene acompañada de influencias externas, de voces ajenas, de opiniones, de chismes, de proyecciones, de personas que no están viviendo tu proceso, pero que opinan sobre él. Y si tú no tienes un centro fuerte, si no tienes claridad interna, empiezas a absorber todo eso, empiezas a creer más en lo que dicen otros que en lo que tú sientes, empiezas a cuestionarte, a compararte, a desconfiar de tu propia percepción. Y en ese momento pierdes tu soberanía, porque cedes tu poder, cedes tu criterio, cedes tu verdad. Y cuando eso ocurre, tu campo se debilita, se contamina, se vuelve permeable. Y lo que entra no siempre es limpio. A veces es miedo, a veces es envidia, a veces es frustración ajena que se proyecta sobre ti. Y si tú lo integras como propio, empiezas a vibrar desde ahí, desde un lugar que no es auténtico, desde una frecuencia que no es tuya, y el universo detecta esa distorsión y entonces hace lo que tiene que hacer para proteger el proceso. Lo detiene, lo frena, levanta un muro, no para impedirte avanzar, sino para impedir que avances en un estado que te haría caer más adelante. Y este es el momento que interpretas como fracaso, pero en realidad es una cuarentena, una pausa necesaria,
una intervención donde todo se detiene para que tú puedas mirar hacia adentro, porque mientras sigas mirando fuera no vas a entender lo que está pasando, vas a seguir buscando soluciones en el lugar equivocado, vas a intentar arreglar lo externo sin haber corregido lo interno. Y eso solo prolonga el bloqueo, porque el problema no está en la puerta cerrada, está en la frecuencia con la que estás intentando abrirla. Y aquí empieza el proceso real. Primero, la infección. Permites que la duda entre en tu campo. Luego, la inflamación. Tu cuerpo empieza a reaccionar. Aparecen síntomas, tensión, cansancio, ansiedad, insomnio, sensación de pesadez, incomodidad constante. Y después el cierre. El mundo externo deja de responder. Lo que antes fluía ahora se detiene. Lo que parecía seguro se desvanece. Lo que estaba en camino se bloquea. Y ese cierre no es aleatorio, es una respuesta directa a tu estado interno. Es el reflejo de una incoherencia que necesita ser atendida. Y aquí es donde tienes dos opciones: resistirte o comprender. Luchar contra el bloqueo o utilizarlo como herramienta de transformación, porque el bloqueo no es el enemigo, es el mensaje, es el indicador de que algo dentro necesita ser recalibrado. Y para eso necesitas limpiar el centro, necesitas volver a ti, necesitas recuperar tu soberanía, dejar de escuchar el ruido, dejar de alimentar la duda, dejar de darle poder a lo externo, empezar a filtrar, a cuestionar, a observar, a distinguir entre lo que es tuyo y lo que no lo es, porque no todo lo que sientes te pertenece. Muchas veces estás sintiendo lo que has absorbido, y si no haces ese trabajo de limpieza, sigues actuando desde una base contaminada, y eso impide cualquier avance real. Limpiar el centro es un proceso profundo. Implica retirar cada creencia que no es tuya, cada palabra que alguien dijo sobre ti y que aceptaste sin cuestionar, cada miedo que adoptaste como propio, cada duda que sembraron en tu mente, y quemarlo todo en tu verdad, en tu esencia, en tu yo soy. Porque solo cuando tu campo vuelve a ser claro, cuando tu señal vuelve a ser estable, cuando tu energía vuelve a ser coherente, el universo puede responder de nuevo, puede retirar el muro, puede permitir que la expansión ocurra sin riesgo de colapso. Y aquí es donde entra la alquimia del no. Aprender a aceptar cuando algo no ocurre, no como rechazo, sino como protección. Entender que ese no es un filtro, un escudo, una forma de evitar que entres en una situación que no podrías sostener en tu estado actual, porque no todo lo que deseas es adecuado en este momento. Y eso no es una limitación, es una inteligencia mayor operando a tu favor. Y cuando empiezas a ver el no de esa manera, dejas de resistirte, dejas de frustrarte, empiezas a observar, a aprender, a ajustar, a crecer, y poco a poco algo cambia. La tensión disminuye, la claridad regresa, la energía se estabiliza, y sin darte cuenta lo que estaba bloqueado empieza a moverse. Las oportunidades vuelven a aparecer, las puertas se abren, pero esta vez desde un lugar diferente, desde una frecuencia más limpia, más sólida, más alineada, y entonces entiendes algo fundamental. El bloqueo no era un obstáculo, era una preparación, no era una negación, era una corrección, no era un castigo, era una protección. Y en ese entendimiento hay poder, porque dejas de ver los cierres como finales y empiezas a verlos como ajustes, como recalibraciones necesarias para sostener lo que viene después. Y la reflexión final es esta: si sientes que el universo te está frenando, no corras más rápido, detente, observa, limpia tu campo, recupera tu centro, cuestiona lo que has creído, suelta lo que no es tuyo, fortalece tu verdad, porque la expansión es natural cuando la base es sólida, pero cuando la base está contaminada, el bloqueo es inevitable y es necesario. Así que no te quejes del muro, entiende por qué está ahí, aprende lo que viene a mostrarte, y cuando estés listo, cuando tu frecuencia sea clara, cuando tu energía esté limpia, la puerta no solo se abrirá sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia, porque ya no estarás empujando desde la duda, sino avanzando desde la coherencia.
Y ese es el verdadero camino. No forzar la realidad, sino alinearte con ella. No perseguir las oportunidades, sino convertirte en alguien capaz de sostenerlas. Y cuando eso ocurre, no hay bloqueo que te detenga, porque ya no necesitas que las cosas pasen. Las cosas empiezan a suceder de forma natural, porque estás en la frecuencia correcta, y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde entiendes que el universo nunca estuvo en tu contra. Siempre estuvo ajustando el camino para que no te perdieras, para que no te construyeras sobre una base que se iba a romper, para que no entraras en una realidad que no estabas preparado para sostener. Y cuando lo ves así, todo cobra sentido. Cada cierre, cada retraso, cada no, cada obstáculo, todo era parte de un proceso mayor, un proceso de alineación, de limpieza, de fortalecimiento. Y desde ahí ya no hay frustración, hay comprensión, no hay resistencia, hay aceptación, no hay miedo, hay confianza. Y esa confianza es la clave, porque cuando confías de verdad, dejas de luchar contra lo que ocurre y empiezas a trabajar con ello. Y eso transforma completamente tu experiencia, porque ya no eres una víctima de los bloqueos, eres un observador consciente que los utiliza como herramientas de crecimiento. Y desde ese lugar todo cambia, todo se reorganiza, todo se alinea y finalmente todo fluye, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho, porque tu frecuencia es diferente, porque tu centro está limpio, porque tu señal es clara y el universo responde como siempre ha hecho, con precisión, con coherencia, con expansión. Y entiendes la verdad, el universo no te frena para castigarte, te frena para que no te pierdas, para que no avances en una dirección que te rompería, para que vuelvas a ti, para que recuperes tu poder, tu claridad, tu soberanía. Y desde ahí, desde ese lugar limpio, todo lo que estaba detenido empieza a moverse. Todo lo que estaba cerrado empieza a abrirse y tú avanzas. Pero esta vez no desde la urgencia ni desde la duda, sino desde la certeza, desde la calma, desde la coherencia. Y ese es el verdadero éxito, no llegar rápido, sino llegar alineado, no conseguirlo todo, sino sostenerlo todo. Y cuando alcanzas ese estado, ya no hay bloqueo que temer, porque entiendes que cada pausa y cada no forman parte del sistema que te guía, hacia donde realmente debes estar. Y yo soy Dagna, y mi decreto para vosotros es la claridad absoluta, la limpieza del campo interno, y la soberanía total para caminar sin interferencias hacia todo aquello que está verdaderamente alineado con vuestra esencia.